Soy Enner Ortiz Jauregui, director del Colegio Peruano-Japonés José Gálvez del Callao. Llevo en el cargo 18 años, desde el año 2003, y a lo largo de estos años he pasado por muchas dificultades, pero también hermosas experiencias aplicando diversas propuestas pedagógicas en bien de la niñez y la juventud del Callao. Soy Fernando Esteves, director general de Santillana en el Perú. En noviembre de 2021 celebramos nuestros primeros 40 años en el país apostando por la educación. Para ello hemos decidido celebrarlo con este proyecto Escuelas que Inspiran, que procura identificar a educadores en el país que innovan, que introducen nuevas metodologías de enseñanza, y para eso hemos invitado a algunos especialistas de escuelas particulares, públicas, de centros urbanos y de zonas rurales para que nos cuenten sus experiencias. Buenos días, profesor Enner, es un gusto tenerlo entre nosotros. Gracias por participar de este programa Escuelas que Inspiran. El Colegio Particular Peruano-Japonés del Callao, José Gálvez, ha cumplido 95 años de vida institucional. ¿Podría contarnos los orígenes de la institución, por qué ha sido fundado, con qué propósito y los principales hitos en este casi primer siglo de existencia de la institución? Muy bien, con mucho gusto. El Colegio Peruano-Japonés José Gálvez del Callao fue fundado el año 1926 y dicha fundación está relacionada con la inmigración japonesa al Perú. El gobierno de ese entonces promovió la inmigración de japoneses debido a que la industria azucarera, la producción de caña de azúcar estaba en mucho auge y por lo tanto necesitaban mano de obra. Y el año 1899 vino el primer contingente de inmigrantes japoneses en un barco, el Sakura Maru. ¿Cuál fue su principal preocupación? Cuando ya tuvieron familia y tenían hijos, ellos deseaban retornar de todas maneras a Japón una vez de juntar su dinero. Por lo tanto, no querían que sus hijos reciban una educación de acuerdo a las normas del Ministerio de Educación peruano. Querían que se eduquen de acuerdo a la cultura de su país. Por lo tanto, se vieron obligados a crear colegios. Crearon muchos colegios en el Perú. Y en el Callao crearon este año 1926 este colegio con el nombre de Callao Nihon Jin Shogakko, que era escuela para niños, escuela de primaria para niños. Pasó el tiempo y se fueron quedando, y un punto muy importante de quiebre fue durante la Segunda Guerra Mundial. Como sabemos, en la Guerra Mundial Japón fue aliado de Alemania, de Italia, y los peruanos éramos aliados de Estados Unidos. Y había la sospecha de que los japoneses se estaban preparando para atacar a Estados Unidos. Por lo tanto, sufrieron una situación de persecución. Muchos fueron detenidos y enviados a un campo de concentración en Estados Unidos. Para que no expropien el colegio del Callao, le cambiaron de nombre, de Callao Nihon Jin Shogakko como Colegio Peruano-Japonés José Gálvez, en honor al héroe de la guerra del año 1866 contra España. Y así se convirtió en este colegio peruano-japonés para hijos exclusivamente de japoneses. A raíz de este conflicto, precisamente, el Estado peruano obligó que también matricularan a hijos de padres peruanos. De esa época a la actualidad, el Colegio Peruano-Japonés se mantiene así. Casi ya no tenemos alumnos descendientes Nikkei, son pocos. La mayor cantidad de alumnos son ya hijos de peruanos del Callao. La mayor parte de los alumnos, profesor, son peruanos. Sin embargo, ustedes se basan en una filosofía que proviene básicamente del Japón, que tiene que ver con la mejora continua, con los valores, con el Kaizen. Cuéntenos cómo es esta filosofía de trabajo y cómo redunda la misma en beneficios académicos para los estudiantes. Muy bien. Nosotros cogimos la experiencia de Japón en muchos aspectos. Uno de ellos fue
mejora continua, expresado en el término japonés kaizen, y se aplica a todas las actividades del colegio. Por ejemplo, respecto a la práctica de los valores. Uno de los problemas que encontramos en el colegio era precisamente problemas de impuntualidad, de irresponsabilidad, de falta de respeto, etc. Para nosotros la práctica de valores no era pues un problema teórico de enseñar como cualquier asignatura. Pensamos que los valores se aprenden practicándolos. Por lo tanto, nosotros precisamos 6 valores fundamentales del colegio. Los 3 primeros valores que están en nuestro lema, que es solidaridad, trabajo y honestidad. Después viene el respeto, viene la responsabilidad y la libertad. Y comenzamos a crear una serie de condiciones para que se practiquen estos valores. O sea, crear un ambiente donde se puedan trabajar estos valores. Por ejemplo, los alumnos, los estudiantes son el centro de la atención pedagógica y por lo tanto tenemos que partir de la organización de ellos. Teníamos un sistema de brigadieres que lo elegían las mismas autoridades del colegio y no participaban, por lo tanto, los alumnos. Entonces, nosotros creamos el Consejo Estudiantil. Ellos mismos formaban sus listas y había un proceso de elecciones con voto secreto y universal, elegían a su Consejo Estudiantil. El Consejo Estudiantil elegido participaba también en la toma de decisiones del colegio, en las planificaciones de las actividades, en la evaluación del comportamiento de sus mismos compañeros, etc. Sobre esta base también hemos creado otros proyectos. Por ejemplo, la cuestión del respeto. Un problema que siempre hay en los colegios es el problema del bullying. ¿Ya? Y el bullying es un problema de falta de respeto. Entonces, creamos también como alternativa un proyecto de recreación, con también colateralmente la finalidad de rescatar juegos tradicionales que son parte de la cultura. No hay juego que no tenga normas, que no tenga reglas. Por lo tanto, al participar los niños en los juegos, no solamente se van a divertir, se van a socializar y van a aprender a respetar las normas y a respetarse con ellas. Y en las normas que hemos establecido es niño que no cumple las normas, los mismos compañeros lo ponían al margen y se quejaban que no puede jugar, no puede participar porque no está respetando. Entonces se crea un ambiente de la práctica de los valores a todo nivel. Respecto a la puntualidad, por ejemplo, la puntualidad tiene que ver con otro valor, el respeto. Ya, tú eres responsable si llegas puntual, si cumples puntual con tus tareas, con tus trabajos. Entonces, teníamos alumnos pues, que llegaban tarde. En la puerta de entrada había 30, 40 alumnos y los padres de familia los defendían. Entonces, trabajamos con los padres de familia, creamos un lema de que el colegio es responsable de sus hijos dentro del horario y dentro del colegio. Fuera de ese horario y fuera del colegio, los responsables son los padres de familia. Y fue disminuyendo, y lo más importante fue que esas medidas que tomamos para practicar el valor de la responsabilidad y la puntualidad comenzó a ser festejado por los mismos padres y los mismos alumnos. Por lo tanto, sentíamos que hay felicidad en las cosas buenas que ellos hacen. Los padres, por ejemplo, cuando salíamos a la puerta a la hora de ingreso y no había ningún alumno que ha llegado tarde, espontáneamente ellos también aplaudían. Igualmente íbamos al aula, veíamos que nadie ha faltado, que nadie ha llegado tarde, festejábamos eso con los alumnos, porque ellos era una forma de enseñarles a valorar las buenas cosas que tenemos que hacer. A respetar las cosas ajenas. Había un espacio donde se guardaban las cosas extraviadas. Entonces, todo lo que tú encontrabas tenías que depositarlo ahí, entonces la persona lo podía encontrar ahí. Entonces, se tiene que crear un ambiente de práctica de valores. Pero, ¿cuál es la base de todo eso? Kaizen. ¿Qué significa Kaizen? Mejora continua, pero mejora continua en todos los aspectos, en el estudio, en el respeto, en la honestidad, no mentir, decir la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor, contaba recién de una práctica, de una filosofía educativa vinculado con la presencialidad, hablaba de la interacción, hablaba de la puntualidad, de la llegada al colegio, hablaba del juego. ¿Qué pasó durante la pandemia, cuando se perdió ese espacio tan propio de la filosofía de la institución? ¿Cómo manejaron la situación de la pandemia? Bueno, la pandemia nos golpeó mucho, nos trastocó muchas cosas. Lo tradicional eran las clases presenciales,
que es la base, el fundamento, pero nos cayó la pandemia y como parte de ello las clases a distancia. Y nosotros mismos los profesores tuvimos serios problemas porque no habíamos tenido la experiencia, teníamos que adecuarnos. Para comenzar, por ejemplo, en el colegio llegaban temprano, sin embargo, estando en sus casas, esos niños ingresaban a la plataforma virtual tarde, se quedaban dormidos o no había orden, etc. Había bulla en la casa, no había respeto, el televisor estaba con alto volumen, entonces comenzamos a trabajar con los padres de familia. Los mismos valores que en el colegio, comenzamos a trabajar en la parte virtual. Tuvimos que elaborar una serie de disposiciones, una norma, una cartilla del comportamiento en la parte virtual, tanto para los padres de familia, para los estudiantes y también para nosotros los profesores. Y con todas las dificultades que presenta la parte virtual, acordamos que les vamos a dar 5 minutos de tolerancia. Si pasan los 5 minutos, ya no ingresan. Igual que en el colegio, tocaba la hora, si no están a la hora, se quedaban afuera, no ingresaban al colegio. Entonces comenzó a cambiar, comenzó a modificarse la conducta de los alumnos. Y más aún, nosotros nos dimos cuenta en el mismo camino que esta pandemia que nos impuso las clases a distancia cambiaba drásticamente todo el sistema educativo. Ya no era lo mismo estar en la parte presencial donde el espacio era un aula, era toda la parte del colegio, que realizar las actividades educativas en el hogar del padre de familia, en una sala, en un cuarto, hasta en la cocina. Entonces, teníamos que comprometer a los padres de familia, porque los padres de familia comenzaron a cumplir una función educativa que no tampoco lo esperaban ellos. Entonces, era muy importante coordinar con ellos y entramos a un proceso de capacitación. En general, esta pandemia y las clases a distancia nos ha permitido aprender muchísimo. Yo pienso que los niños, los padres de familia y nosotros los profesores ya no somos los mismos de antes. ¿Ya? Tenemos reuniones con los padres de familia, nos da mucho gusto donde los padres de familia manejan correctamente las herramientas virtuales, ayudan a sus hijos, ¿ya? Trabajan con ellos, o sea, están cumpliendo también una labor docente. Algunos reclaman, ya que ellos pues no son los profesores, etcétera, etcétera. Pero han llegado a un punto en que a nosotros nos presionan. Nosotros tenemos que grabar las tareas, las actividades en la plataforma y ellos van a ingresar ahí para apoyar a sus hijos. Entonces, ha sido todo un aprendizaje muy importante a pesar de las serias dificultades que hemos tenido. Claro. Profesor, justamente cuando tenemos esta conversación, el Minedo ha informado que en marzo de 2022 las clases empezarán en forma presencial y será obligatorio. La única excepción será que cuando hay casos vinculados con la COVID-19 no se puedan tener, pero ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo se están preparando para el regreso a las clases en el 2022, en presencialidad, en semipresencialidad? ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes durante este tiempo que piensan aplicar para el próximo ciclo escolar? Muy bien. Yo pienso que es correcto. Debemos regresar ya a las aulas. Si no regresamos a las aulas, serían 3 años que los chicos van a estar aprendiendo, entre comillas, confinados en sus casas. Estamos ambientando también el colegio, pero tenemos que crear conciencia en los padres de familia. En el Callao, los padres de familia, un buen sector, no quieren regresar al colegio. Tienen temor al contagio y tienen esto, pero también se esconde algo. Nosotros en la escala de pensiones que hemos planteado, el mismo hecho de regresar al colegio, en cierta forma va a haber un reajuste en las pensiones porque se va a incrementar el presupuesto. Entonces ellos también ven, como es una zona de escasos recursos económicos, los padres de familia les preocupa que suban las pensiones, porque en esta pandemia, el año pasado, nosotros rebajamos las pensiones y rebajamos nuestras remuneraciones por la situación de emergencia. Pero entonces le estamos haciendo entender que es necesario que regresen. Los niños son los más perjudicados. No es lo mismo los aprendizajes virtualmente que presencialmente, y ellos se están perjudicando inmensamente. Yo pienso que tenemos que programar, tenemos que planificar, y bueno, el próximo año debemos estar en los colegios. El contexto va mejorando, los contagios han disminuido, la campaña de vacunación va incrementándose, todo eso va a favorecer. Entonces es cuestión ya de crear conciencia para ir retomando, porque más aún este virus se va a quedar por mucho tiempo en nosotros y hay que, no sé si decir aprender a convivir, sino aprender a
a contenerlo, a botar el miedo, pero con disciplina. Tenemos que seguir cuidándonos. Profesor Jenner, hay una pregunta que me quedó en la mente desde el inicio de la charla, vinculado con los valores, con la filosofía de la institución. Ustedes son una institución de origen japonés en el Perú. Cuéntenos cómo es esta articulación de dos culturas, de dos idiosincrasias, de dos visiones probablemente culturales distintas. Sin embargo, ha sido posible rescatar lo mejor de las tradiciones de ambos países, del Japón y del Perú. ¿Cómo se traduce esto en la práctica docente y en la enseñanza de los alumnos? Muy bien. Partimos de un criterio, ¿no? El Perú es un país inmensamente diverso, inmensamente pluricultural. Tenemos una gran diversidad y a veces nosotros no lo valoramos. Cuando viene la cultura japonesa al Perú, debido a la inmigración el año 1899, se acerca una cultura al Perú, como también los italianos, alemanes, españoles, etc. Pero internamente el Perú tiene una gran diversidad. Están los quechuas, están los ashánicas, están los aymaras, pero hay un gran problema con nosotros los peruanos. Hay una tremenda discriminación entre nosotros mismos, ¿ya? Que el cholo, que el indio, que el serrano. Cuando vienen los japoneses, ellos no se avergüenzan de su cultura, al contrario, hasta ahora ellos se sienten orgullosos de sus ancestros. Yo le contaba precisamente una de las causas por qué ellos querían mantener al colegio, porque hubo una etapa de crisis que se iba a cerrar el colegio. Una de las causas principales dijeron, no podemos cerrar este colegio, porque este colegio fue creado por nuestros ancestros, que sufrieron mucho y ellos nos legaron esto. Y en reconocimiento al pueblo chalaco que los acogió. O sea, ellos sí aceptaban esa diversidad y ellos no se avergüenzan. Y a estas alturas yo pienso que la presencia de los japoneses, como la presencia de otras culturas que han venido de fuera, pasan a formar parte de esta gran diversidad que debe ser considerada como nuestra gran fortaleza. Por eso es que en el colegio eso se expresa. En el colegio cantamos el himno nacional de Japón, pero también cantamos el himno nacional del Perú con mucho respeto. En el colegio hacemos todas las festividades de acuerdo a nuestras costumbres, de acuerdo a las disposiciones legales como buenos peruanos, pero también realizamos festividades que desde que vinieron los japoneses aquí lo han realizado. Y nuestros alumnos, que en su mayoría, repito, ya no son descendientes japoneses, lo realizan con mucha alegría, con mucha emoción y participan de ello. Y está de más decir lo que nos trajeron los japoneses. Nos trajeron comida, nos trajeron muchas costumbres y muchos valores que también lo hemos aprendido. O sea, el colegio es una hermosa expresión de diversidad cultural y por eso ahí se justifica lo que las disposiciones legales están ordenando ahora. Hay que desarrollar una educación intercultural, donde aprendamos a convivir las diversas culturas sobre la base del respeto y la tolerancia a la diferencia. Y más bien la interculturalidad nos permite aprender uno del otro, aprender a convivir. Profesor, a propósito de la diversidad y el valor de la interculturalidad, entiendo que el colegio es un colegio particular, un colegio privado, sin embargo no tiene afán de lucro. ¿Cuál es la labor social que le da sentido a la institución? Muy bien. Efectivamente, el colegio se cumple estrictamente que no tiene fines de lucro. Nuestra promotora, la Asociación Peruano-Japonesa Callao, no tiene el colegio para sacarle ganancia. El 100% de los recursos que se deben a las pensiones que pagan los padres de familia queda en el colegio. Y son pensiones bien bajas. Más bien, la Asociación Peruano-Japonesa y la colectividad japonesa nos ayudan a nosotros para salir adelante. Todas las mejoras que ha habido en la infraestructura la debemos a ayuda de instituciones, de empresas, de exalumnos, que nos ha permitido renovar los baños, renovar los pisos, etcétera, etcétera. Cuando hay actividades, los japoneses tienen una costumbre. Si alguien fallece, van al velorio y lo primero que hacen es dejar un sobre con dinero para ayudar al fallecido, a los deudos del fallecido. Si esa familia es una familia adinerada, después que recibe el kifu se llama el sobre,
ellos lo distribuyen en las personas más necesitadas. O sea, como que redistribuyen de nuevo. Cuando festejamos una actividad bien grande que convoca a todos los sectores en el colegio, que se llama Undokai, que es una costumbre que desde que han venido los japoneses lo celebran, tenemos un montón de invitados, hasta el embajador de Japón va ahí, o el cónsul, etc. Entonces, ingresan y lo primero que van a un ánfora y dejan su sobre. Todo ese ingreso es para beneficio del colegio. No es que nuestra promotora dice, bueno, este es para la promotora y lo llevamos. No, todo eso queda para el colegio. Y gracias a esa ayuda podemos mejorar en muchas cosas del colegio. No nos regalan dinero, así para nosotros, para pagar planilla, para pagar sueldo. Es para beneficio del colegio. Entonces, ahí se practica lo que es la solidaridad, ¿ya? De lo que podríamos decir la identificación también con la institución educativa, ¿no? Muchas gracias, profesor, por su participación y felicidades, no solo por la labor académica de la institución, sino también por su compromiso social. Muchísimas gracias por la invitación.